Estaba a punto de cumplir 5 años de edad. 5 años era un piojito así pequeño. Y de repente un día me ponen unos zapatos nuevos, me ponen un pantaloncito nuevo, me ponen una polo nueva también, me ponen algo en la espalda, me montan en el carro y me llevan a este lugar enorme, gigante, lleno de tantos niños. Se llamaba escuela. Era mi primer día de clase. Para mí fue un día traumático. Lo que para muchos niños posiblemente fue un día festivo, fue un día alegre, para mí fue traumático. Estar delante de tantas personas que yo no conocía. De repente mi papá me va llevando, mi mamá, mis padres me llevan a esa jaula donde estaba con muchos otros niños. Le llamamos salón de clase. Y mi corazón temblaba fuertemente. Y cuando vi que mi papá me dejó y se fue, y yo me quedé solo en ese lugar extraño que nunca había estado en mi vida, yo me llené de temor, me llené de miedo, me llené de ansiedad. Tenía una incertidumbre porque no sabía lo que iba a pasar conmigo en las próximas horas. Y aunque me habían hablado de la escuela y me habían dicho que era un buen lugar, para mí era una experiencia nueva. Así que tan pronto mi padre comenzó a ir y mi vista lo perdió, yo comencé a llorar. Sí, yo soy de esos niños que dejaban en la escuela y lloraban. Si usted vivió la experiencia de estar en la escuela y siempre había un niño que lloraba, y usted decía, ay, pero qué chango esos niños, pues yo era uno de esos niños changos. Lloré el primer día, lloré el segundo día, lloré el tercer día. Yo no sé por cuántos días lloré. A la medida que pasó el semestre, el único que estaba llorando era yo. Al principio otros me hacían coro, pero luego me quedé solo con el coro del llanto. Y aunque después se me fue el llantén y me acostumbré a ese entorno nuevo que se llama escuela, esto no deja de ser diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día nosotros, adultos, niños, ancianos, estamos viviendo un tiempo que es nuevo para nosotros. Y hay muchas experiencias de incertidumbre, muchas experiencias que causan estrés, especialmente los últimos 4 años en Puerto Rico. Baja un poquito. Los últimos 4 años en Puerto Rico han sido años de muchos desafíos. Vemos en el 18 o el 17, no recuerdo el año ahora, el huracán María, con la fuerza que nos azotó, tantas cosas que han venido. Antes del huracán María recibimos el área este de Puerto Rico, el huracán Irma. En 2 semanas recibimos el huracán María. Luego vino la crisis del gobierno, cambiamos. Hubo una inestabilidad política como no se había visto en décadas. Vinieron los temblores, los terremotos, vino el polvo del Sahara. Han venido tantas cosas y esto dentro de un entorno en donde vivimos. Ya estamos entrando en la 3ª década de una recesión económica en Puerto Rico. La primera década, los primeros 20 años de este siglo, recesión económica. Ya estamos entrando en el 21, en el 22. La economía todavía no despega. Y pudiera estar diciendo tantas otras cosas que cuando usted las pone todas en una olla, es el caldo perfecto para causar ansiedad, para causar temor, para causar desesperanza, para causar tristeza, para causar miedo. Y esto no es nuevo. Todas estas experiencias que nosotros estamos mencionando y todos estos sentimientos que nosotros tenemos, nuestros antepasados desde Adán y Eva lo han experimentado siempre que enfrentan situaciones adversas y difíciles. Adán pecó, Eva pecó y dice la Biblia que sintieron temor y miedo. Y este salmo, el Salmo 46, se escribe dentro de un entorno en donde lo que había era incertidumbre y miedo delante del pueblo.
Algunos piensan que este salmo fue escrito en la época de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, un momento de una crisis política terrible en el pueblo de Israel, en donde el ejército de Asiria estaba atacando y asediando a Israel, a Jerusalén. Y el rey de esa época dio el oro del templo, la riqueza del templo, la dio como botín de guerra. El pueblo estaba asustado, el pueblo estaba temeroso. Y en medio de esa experiencia, el Salmo 46, que es un cántico de alabanza, se levanta como un mensaje de esperanza. Yo creo que este Salmo 46 deberíamos abrazarlo durante todo el año 2022. Este Salmo 46 fue el salmo que Martín Lutero en el siglo XVI se inspiró para escribir el famoso cántico "Fuerte es nuestro Dios". Y este cántico de Martín Lutero, "Fuerte es nuestro Dios", fue un cántico que se utilizó por mucho tiempo en diferentes cantatas y en muchas obras musicales. El cántico "Fuerte es nuestro Dios", inspirado en el Salmo 46. Este mismo Salmo 46 y el cántico de Martín Lutero fue el que utilizó Johann Sebastian Bach. Usted escucha hablar del tiempo del barroco. Juan Sebastián Bach fue el que se inspiró en este salmo para escribir también la cantata "Fuerte es nuestro Dios". Este no es cualquier salmo. Este es un salmo de esperanza. Este es un salmo de buenas noticias en medio de un mundo que está convulsionando. Este salmo es un salmo que cae como anillo al dedo para lo que hemos estado viviendo en los últimos 2 años que vamos a cumplir ahora. Entonces, este salmo, verso 1, verso 2, quiero por favor que mantenga su Biblia abierta. Hay una verdad poderosa que el salmo no niega, y es que las cosas difíciles llegan a la gente buena y a la gente ¿qué? Y a la gente mala también. Hay situaciones que nos van a llegar a todos. Si usted ve el primer verso, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea ¿qué? Removida. Y este verso 2 es tremendo, porque lo que está diciendo es que van a haber momentos en que la tierra se nos va a sacudir debajo de nuestros pies. Hay momentos, hay experiencias, hay situaciones, a veces a nivel personal, a veces a nivel matrimonial, a nivel familiar, a veces a nivel colectivo, que sacuden el cimiento de nuestros pies. Y dice el verso 2, el verso 3, que aunque la tierra tiemble, o sea, van a haber momentos en que la tierra va a temblar. Dice: y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿De qué está hablando? Está hablando de que hay momentos que van a llegar crisis. Hay momentos en que van a azotar las aguas, los vientos se van a mover. Verso 2, verso 3. En medio de tribulaciones, dice Reina Valera. La versión Dios habla hoy, ese mismo verso 1, 2 y 3 dice: ayuda es Dios en momentos de angustia. Para un momento. La versión Dios habla hoy dice que van a llegar momentos de angustia. Vuelvo y le digo lo que le dije al principio: este es un salmo de esperanza que está siendo escrito para el pueblo de Dios en medio de una experiencia y una temporada difícil. Cuando uno ve hacia adelante en el calendario y uno ve un panorama sombrío, ahí está el Salmo 46. Y el Salmo 46 nos advierte y nos dice: van a llegar tribulaciones. La versión Dios habla hoy dice: van a llegar momentos de angustia. El verso 2 dice: aunque se deshaga la tierra. Mira esa expresión: aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el mar. Entonces, hay momentos en que los huracanes y las tormentas nos van a llegar a todos, Carmen. Te van a llegar a ti, nos va a llegar a nosotros, les va a llegar a la iglesia, como nos ha pasado en los últimos años. Y la pregunta que quizás debamos hacernos ahora, Pastora Larissa, es la siguiente: ¿qué es lo que hace la diferencia?
Si todas estas cosas que he mencionado y muchas otras más que no he mencionado llegan a los buenos y a los malos, llegan a los cristianos y a los no cristianos, llegan a los que somos hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, entonces la pregunta que debemos hacernos es, entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y quiero que lo anotes y lo lleves en lo profundo de tu corazón. Lo que hace la diferencia es cuál es nuestro refugio. ¿Cuál es el lugar de nuestro refugio? ¿En dónde estamos refugiándonos en medio de esa temporada que a todo el mundo le va a azotar? Fíjese que cuando llegó el huracán María pasó por los 78 municipios y los cristianos y los no cristianos recibimos el azote. A los buenos y a los no tan buenos se nos fue la energía eléctrica. Los buenos y los no tan buenos tuvimos que hacer fila kilométricas para abastecernos de gasolina y de los bienes que necesitábamos. Lo que va a determinar si estamos de pie en el año 2022, luego de esta temporada o en medio de esta temporada, lo que va a determinar si continuamos vivos y de pie luego de esta tormenta es cuál es el refugio en donde nos vamos a ubicar. Me encanta, porque este Salmo 46 nos pone en contexto de cuál es el mejor refugio que nosotros podemos tener. Entonces, esto es importante que lo podamos llevar a nuestro corazón y tenerlo como base para este año. Le voy a dar un ejemplo. Para todos nosotros, el tener una economía saludable es importante. Para todos nosotros. Pero hay momentos en que la economía se tambalea. Hace unos años atrás, la gente celebraba cuando en sus empleos le daban el estatus de permanencia. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Ya eso ni se habla. Ya eso ni se habla. Ahora el término es, ahora eres un empleado regular. Permanente. Permanente no hay nada. Solamente el eterno Dios. Hace unos años atrás, el gobierno de Puerto Rico sorprendió al mundo. Y esto no solamente en Puerto Rico, en muchos estados de los Estados Unidos y en muchos países. Los gobiernos sorprendiendo a la gente diciéndole, ok, aquellos que pensaban que tenían un empleo permanente, tenemos noticias, ya no es permanente. Tenemos que salir de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000 empleados. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro. Entonces, la gente cayó en crisis, incluyendo mucha gente cristiana y pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían a su empleo en un pedestal. Era su refugio. Entonces el refugio un día se tambaleó. ¿Por qué? Porque los vientos de la escasez entraron a ese refugio. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces a todos aquí nos vamos a sentir ansiosos. Claro que sí. Y más los que tenemos un hogar, tenemos deudas, compromisos financieros, tenemos hijos. Pero cuando tú tienes el refugio puesto en Dios, la cosa es diferente. Lo manejamos diferente. Tenemos otro lente. Nuestro corazón reacciona distinto. Pues muchos pensaron que su negocio era su refugio. Cuando vino la quiebra en el negocio, se tambalearon las emociones. Entró la ansiedad, entró la depresión. Muchos celebraban que tenían una salud perfecta. Una salud envidiable, si pudiéramos utilizar una palabra. Hace 5 o 6 años atrás, un famoso entrenador físico que salía por televisión tenía su sección de salud y daba ejercicio. No tomaba, no utilizaba sustancias, cigarrillo, alcohol. Sorprendió al país con un diagnóstico de cáncer que en pocos meses terminó con su vida. Entonces, la gente se refugia en lo que sus ojos ven. Pero todo refugio fuera del Señor es inestable. Todo refugio fuera del Señor no tiene fundamento eterno. Hay personas
que cuando le llega el diagnóstico se cae, se desboronan. No estoy tratando de decir de ser insensible. Un diagnóstico nos va a tocar las emociones. Un mal negocio nos va a tocar las emociones. Un huracán que pase por la isla nos va a tocar las emociones. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando hacemos de otras cosas fuera de Dios un refugio. Y es un refugio equivocado. Porque ningún refugio fuera del Señor tiene la capacidad de mantenernos a flote. Ningún refugio fuera del eterno Dios tiene la cualidad de permanencia. Nada es eterno fuera de nuestro Dios. Una muerte repentina muchas veces ha llegado a las noticias de nuestra familia. Hace unos meses atrás, no sé, un año quizás atrás, todos celebramos cuando llegaron las vacunas. Y el mensaje era sencillo: vacúnese para que no contraiga la enfermedad. Y todos los que pusieron la confianza en la vacuna se llevaron una gran sorpresa, porque una dosis no fue suficiente. Tuvieron que entrar en una segunda, en una tercera. Luego el discurso era: vacúnate para que no mueras. Está ahí en récord. Usted lo único que tiene que hacer es googlearlo. Vacúnate y no morirás. De hecho, hubo conferencias de prensa que fueron tan insensibles, metiéndole terror a la gente, que le decían: si no te vacunas vas a morir. Y la gente enferma emocionalmente. Y déjeme decirle algo: yo no tengo ningún problema con las vacunas. Si usted quiere vacunarse, vacúnese. El que no lo quiera hacer, no lo haga. Yo lo que estoy hablando es cuando ponemos nuestra confianza en algo fuera del eterno Dios. Y aquellos que dijeron: ya estoy bien, soy inmortal porque me vacuné, se llevaron una sorpresa. Aquellos que dijeron: ahora estoy con la segunda, con la tercera, y prepárese porque vienen muchas más en línea. Usted siga el protocolo que usted entienda que es mejor para usted. Eso no hay problema, pero te vengo a decir en el nombre de Jesús de Nazaret: pon tu confianza en Dios, que es la única fuente segura, eterna, inconmovible. La palabra le llama el inconmovible de los siglos. La palabra le llama la roca inconmovible. La palabra le llama a Dios el cual no tiene sombra de variación. Él es el mismo. Él no cambia. Cambia la ciencia, cambian los deportes, cambia la moda, cambian los concursos, cambia la economía, cambian los gobiernos, cambian los artistas, cambian los colores, cambian las temporadas del año, cambia todo, pero el eterno no cambia. Entonces el Señor viene a desafiarnos en esta tarde con esta pregunta: ¿dónde estás o dónde has puesto tu refugio? Porque lo que viene por delante en el año 2022, 2023, el mundo va a seguir convulsionando. No vengo con un mensaje pesimista, vengo a decirte que en medio de un mundo convulsionado, cuando tu refugio es el eterno Dios, mientras allá el mundo está temblando, tú vas a florecer en medio de la crisis. Tú vas a florecer, tú vas a prosperar, tú vas a estar estable, tú vas a estar en gozo, tú vas a estar en vida, tú vas a estar en avanzada, tú vas a estar en crecimiento. ¿Por qué? Porque tu refugio no depende de algo que se mueve. Tu refugio está establecido en la roca inconmovible de los siglos, que se llama Cristo Jesús. Entonces este salmo lo que nos está diciendo es: oye, tranquilo, vienen cosas malas, pero cuidado, no vayas a poner tu confianza en algo que es inestable. Esto es el pueblo de Dios. Y hay unas promesas en el Salmo 46. La primera, anótala, está en el verso 1. Y quiero que la lleves en lo profundo de tu corazón. Es una promesa. No te la hace el pastor Omán, te la hace el Eterno. Es una promesa. El Señor te está prometiendo, te está recordando en este día la promesa que dijo al salmista en el Salmo 46 para que la hagas tuya en este año 2022. Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Nuestro amparo, en donde yo me ubico.
Imagínense, todo cambia y todo se mueve. Pero si tú te ubicas en alguien que es inconmovible, alguien tiene que entender esto, lo que estoy diciendo. Si tu matrimonio se ubica en la roca inconmovible, podrán venir situaciones y van a sacudir tu matrimonio, pero el divorcio no llegará. Quizás habrán cicatrices en el proceso, pero como tú edificaste tu casa sobre la roca, a través de esa crisis o de ese problema, tu matrimonio, tu familia, tu hogar se va a mantener a flote. Entonces lo que Dios nos está diciendo es: recuerda que yo soy el amparo inconmovible y yo soy tu fortaleza. Fortaleza, lo he dicho en otras ocasiones, no es que Él es el que te da fuerza. No, es fortaleza de castillo. Usted sabe por qué, lo he dicho otras veces, lo digo hoy otra vez. Usted sabe por qué fue tan difícil que otras naciones de Europa pudieran quitarle a España el territorio de Puerto Rico. Por 400 años no pudieron. Abercrombie lo intentó. Clifford lo intentó, de Inglaterra. Muchísimos lo intentaron. Algunos, cuando llegaban a Puerto Rico y miraban, daban media vuelta y se iban, ni lo intentaban. No era por la montaña, la Sierra de Luquillo. No era por la naturaleza que había en Puerto Rico. Era porque habían dos fortalezas: San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal. Si tú querías meterle mano a este territorio y querías bajar la bandera de España e izar la tuya, tú tenías que meterle mano a esas dos fortalezas. Y si tú eras bravo de verdad, ibas a tener que enfrentar un ataque pesado de artillería en unos muros que después de 500 años todavía están allí. 400 años. No era fácil. Fortaleza. Y lo que Dios te está diciendo, iglesia, es: yo soy tu fortaleza. Dios habla hoy, lo dice de esta manera: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra ayuda en momentos de angustia. Esto es extraordinario, porque la versión Dios habla hoy dice: va a llegar la angustia, y cuando te sientas angustiada, Dios te está diciendo: yo soy tu refugio y soy tu fortaleza, soy tu castillo. Entonces, ¿qué significa esto? Escucha bien. Esto lo que significa, Heriberto, es que aunque la angustia te toque y toque tu corazón, la angustia no tiene la capacidad de conquistar el territorio de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás ubicado en una fortaleza. Y esa fortaleza es gozo. Y esa fortaleza es paz. Y esa fortaleza es esperanza, iglesia. Por eso cuando la angustia llega y la tristeza llega y nos afligimos y nos angustiamos, como estamos ubicados en la fortaleza de los siglos, ahí yo encuentro su gozo, su paz, su esperanza, su templanza, el fruto del Espíritu. Y yo me sacudo y Él me sana y Él me liberta. ¿Me liberta de qué? De angustia. ¿Me liberta de qué? De desesperanza. ¿Me liberta de qué? De ansiedad. Él es mi libertador. ¿Dónde tú has puesto tu confianza? ¿Cuál ha sido tu refugio en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Cuál ha sido tu castillo? Esa estrategia que hiciste y dijiste 1 más 1 es 2 y esto no falla, y esto es ¡pam! Ahí está. Y no hay nada malo con planificar. Yo planifico, mi esposa planifica, aquí planificamos, aquí agendamos, pero nuestra confianza no está puesta en lo que nosotros planificamos. Nuestra confianza sigue siendo siempre el eterno Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿dónde tú has puesto tu confianza? Entonces mire lo que dice el verso 2. Verso 2, Salmo 46. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Cuántos aquí han sentido temor alguna vez? Mira, el temor es algo horrible. El temor nos detiene.
Puerto Rico está lleno de temor. Puerto Rico está lleno de miedo. Puerto Rico y el mundo. Usted ve el periódico, usted ve la prensa, usted ve los medios, y lo que inyectan es miedo y temor. Mire, usted quiere llevarse una buena dosis de miedo y de temor, vea las noticias 1 hora todos los días. Una dosis diaria, 500 ¿cómo es? Miligramos, 1000 miligramos de temor. Hay algunos bravos que se tiran 3 horas al día. Hey, pastor, ¿y qué usted está diciendo? ¿Que viva enajenado del mundo? No, yo lo que estoy diciendo es que no consumas temor, porque si tú consumes temor, la angustia te va a arropar. Pierdes el sueño, pierdes el descanso, pierdes el apetito, pierdes la esperanza. Tu vida no es normal. Y no quiero ignorar que en efecto nuestra vida ya no es la norma desde hace 2 años para acá, o 3 años, 4 años, con todas las cosas que han ocurrido. No quiero ignorar esa parte. Lo que quiero establecer en esta tarde es que el salmista está diciendo: no temeré. El salmista está diciendo: va a llegar la angustia, va a llegar la tristeza, se nos va a sacudir la tierra debajo de nuestros pies, pero no voy a temer. ¿Por qué? Porque tengo un refugio inconmovible, que es nuestro Dios eterno. Y aunque los montes se traspasen y aunque la tierra tiemble, dice el salmista, yo voy a continuar alabándole, voy a continuar viviendo. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del Señor. Yo no sé en manos de quién usted puso su vida, pero su vida, si usted dice que es cristiano, su vida usted la puso en las manos del Señor. ¿Cuántos han puesto su vida en las manos del Señor? Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? No estoy hablando de que no vamos a hacer nuestra parte. Yo voy a ser un buen administrador de mis finanzas. Yo no voy a decir, no voy a ser irresponsable y decir, no, yo no le temo a la escasez ni a la quiebra. Y voy a ser un mal mayordomo, porque no le temo a la escasez y a la quiebra, y Dios es mi proveedor, ¿no? Si yo soy un mal mayordomo, voy a tener consecuencias económicas adversas. Si yo soy un mal mayordomo de mi salud y de mi cuerpo, voy a tener consecuencias adversas. Pero si yo soy un buen mayordomo de los bienes que Dios ha puesto en mi mano, si yo soy un buen mayordomo del cuidado de mi cuerpo, si yo soy un buen administrador de en todas las áreas de mi vida, no debo tener temor, porque Él es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas Él me hace andar. Él es mi refugio. Mire, le voy a decir algo. Ahora que estamos empezando el año y muchas veces hacemos resoluciones y metas y tantas cosas, la mayoría de las personas no toman riesgos en la vida. ¿Sabes por qué? Por miedo al fracaso. Yo lo voy a repetir otra vez. La mayoría de las personas no toman riesgos en la vida por miedo a un fracaso que todavía no existe. Hay gente que dice: ay, yo no me voy a volver a casar, o no me voy a casar. Y cuando usted ausculta, sus padres se divorciaron, todos en su familia vienen de una experiencia de divorcio. Quizás la misma persona tuvo una experiencia de divorcio, y cuando ve todo ese cuadro, dice: no me voy a dar una nueva oportunidad, y de esa manera me evito un divorcio, un fracaso nuevo. Y eso tú lo puedes aplicar a los negocios, a la familia. Muchas empresas no se levantan, muchos estudios, muchos diplomas no se dan en la universidad. ¿Por qué? Por miedo a un fracaso que todavía no existe. Mire, le voy a decir algo: enróllese las mangas, apriétese los gavetes y póngase a emprender. Sea creativo, escriba, dígale al Espíritu Santo: quiero hacer algo nuevo, dame una idea, dame un proyecto, déjame hacer algo nuevo en la vida. No tienes que tener temor. Pastor, eso lo que significa es que entonces nunca fracasaremos. Bueno, te voy a ser sincero. Puede ser que en el proyecto
cometamos errores y a lo mejor no nos salgan las cosas bien. Pero yo prefiero morir a los 100 años viendo hacia mi pasado, diciendo: lo intenté aquí, lo intenté allá, lo intenté allá, esto me salió, lo intenté acá, esto me salió a mitad, y de todo esto aprendí para este triunfo, 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 que vivir 100 años en la mediocridad, diciendo: no lo intenté por miedo al fracaso y me quedé en el status quo. Atrévete a intentarlo. En este año haz cosas diferentes. Este va a ser un año bueno. Me encanta Natalia y Giovanni, cómo empezaron diciendo: el año 2021 fue un año tremendo para nosotros. Llegó Emma y tantas otras cosas, y hay unos proyectos poderosos, tremendos, que en este año 2022 ellos los van a ver. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque sé que están metidos en una roca inconmovible. Porque ese no es el idioma que el mundo está diciendo. El mundo está diciendo: escóndete. El mundo está diciendo: vamos a quebrar. El mundo está diciendo: esto no pinta bien. El mundo está diciendo tantas cosas feas, negativas. Pero cuando tú ves a alguien que dice: yo no sé de qué ellos están hablando, porque Dios me está haciendo prosperar en medio del desierto. Yo no sé de qué ellos están hablando, porque mi matrimonio está echando para adelante, mi economía está echando para adelante, mi ministerio está echando para adelante. Y lo que sucede es que cuando tú estás metido en el refugio inconmovible, lo que está fuera de la fortaleza no afecta lo que está dentro. Escucha bien: la tormenta no la vamos a negar. Lo que no le vamos a dar a la tormenta es permiso para detener nuestro avance. Yo lo voy a repetir otra vez. La tormenta no la vamos a negar. Lo que le vamos a negar a la tormenta es permiso para detener nuestro avance. Vamos en avanzada. Yo no sé usted, pero yo voy en avanzada en este año 2022. Y yo me gozo cuando te veo avanzando. Y yo me gozo cuando te veo emprendiendo. Y yo me gozo cuando te veo creciendo. Y yo me gozo cuando te veo prosperando. Yo me gozo. No temeré, verso 2. ¿Cuál es la segunda promesa? Ya dijimos la primera: yo soy tu socorro. Mire, usted tenemos que meter nuestro entre ceja y ceja, entre oído y oído. Le creemos cuánta cosa hay. Cuánta cosa hay, creemos que está a nuestro lado. Y el Eterno, que no miente, nos ha dicho que estará con nosotros todos los días. Yo no estoy diciendo que no van a pasar cosas malas. Yo estoy diciendo que cuando pasan las cosas malas, Él sigue siendo mi refugio. Hay cristianos que están tan influenciados por el temor, que piensan nada más en la muerte y están que... Mire, la muerte es un proceso natural, o yo. Puedo morir de COVID. Puedo morir de cualquier condición de salud. Puedo morir por un accidente. Puedo morir de vejez. La lista es infinita. Infinita. Yo lo que sé es que como yo estoy metido en una fortaleza, en un refugio, esa fortaleza dice: yo soy la vida eterna. Y que después que mis días aquí en la tierra se acaben, no importa cómo sea el medio, cuando mis días aquí en la tierra se acaben, yo veré su rostro. Y Él me ha prometido un cuerpo nuevo y vida nueva, vida eterna. Entonces estamos tan afligidos. ¿Sabes por qué? Escúcheme bien, mírenme todo el mundo aquí. Estamos tan afligidos por esto. Déjenme ver cómo aquí. Estamos tan afligidos por esto, mírenme. Porque estamos tan atados y amamos tanto este mundo. Hemos abrazado tanto este mundo que se nos ha olvidado que aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros. Yo no pertenezco a este lugar. ¿Cuántos son peregrinos extranjeros? ¿Cuántos tienen una ciudadanía en los cielos? Mire, usted que estaba preguntándose si los extraterrestres eran reales o no, mira su mano izquierda y su mano derecha. Ahí tiene dos.
No somos de aquí, no somos de aquí. Dile que está a tu lado, no somos de aquí. Somos de arriba, somos de arriba. No abraces tanto este sistema de este siglo. No lo abraces tanto porque somos de arriba. Me gusta como el Salmo 121 lo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro y mi ayuda? Esta es la versión Dios habla hoy. Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Nunca permitirá, mire esta versión que hermosa, nunca permitirá que resbales. Iglesia, nunca se dormirá el que te cuida. El verso 4 dice: no, Él nunca duerme. Nunca duerme el que te cuida, Israel. El Señor es quien te cuida, es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Gloria al nombre del Señor. Y ese que está ahí prometiéndote esto, ese el que va a estar caminando contigo durante el año 2022. La segunda promesa quiero que la anotes rapidito. Está en el verso 4, verso 5 del Salmo 46. Dice que Dios está en medio de la ciudad. ¿Dios está en medio de qué? Esto es bien poderoso. Dice que Dios está en medio de la ciudad. Y hay un río que alegra la ciudad con sus brazos. Tú sabes que hay ríos como el río Nilo, que cuando va allá al delta saliendo hacia el mar Mediterráneo, el río Nilo hace como que muchos brazos. Dice el Salmo 46, verso 5, que este río que alegra la ciudad, la alegra con sus brazos. Y Dios, dice el verso 4 y verso 5, Dios está en medio de la ciudad y le ayudará a comenzar el día. Dios está en medio de la ciudad y le ayudará a comenzar el día. Dios está en medio de la ciudad y te ayudará a comenzar el día. Iglesia, Dios está en medio de tu casa y te ayudará a comenzar el 2022. Dios está en medio. Él no se ha ido. Él está en el centro. Él no se ha mudado. Él está en el medio y te va a ayudar a comenzar el día. Te ayudó el 1 de enero, te ayudó el 1 de febrero, te ayudará el 1 de marzo, te ayudará en abril, te ayudará en verano, te ayudará en invierno. Es su promesa. Él está en medio, no se muda. En medio, está en medio. Y alrededor de él está el pueblo, todo su pueblo. Y del medio, míreme aquí, y del medio sale un río que alegra a toda la ciudad. Su promesa, Metzari, para ti es que en este año 2022 Él seguirá estando en medio y que de Él el río de su Espíritu Santo va a traer alegría en medio de un mundo que está confuso. Iglesia, el río del Espíritu Santo es el río del Espíritu Santo. El Salmo 46 está hablando acerca del Espíritu Santo. El Salmo 46 está diciendo: hay un río que produce gozo y es el río del Espíritu. El Salmo 46 está diciendo: hay un río que produce alegría en medio de un mundo que está en tristeza, y es el río del Espíritu Santo. Pero esas personas, Marilyn, que te van a decir: pero ¿cómo tú puedes estar gozoso en medio de esta crisis? No, lo que pasa es que de dentro de mí yo me metí en un refugio, y en ese refugio hay un río, y ese río fluye, y en ese río encuentro gozo, encuentro paz, encuentro esperanza. Y el mundo que está afuera, que está confundido, está esperando escuchar el mensaje de esperanza que tú tienes. Comparte la presencia del Señor donde quiera que tú estés en este año. Compártelo en los murales,
Compártelo en el departamento de educación, compártelo en tu empleo, compártelo en tu empresa, compártelo en el beauty, compártelo en la tienda, compártelo en tu negocio, compártelo en la universidad, compártelo en el catering, compártelo. Hay un río dentro de ti, iglesia, y es el río que produce gozo y paz. Verso 5 y verso 4. Tercera promesa. Mire, yo no sé, yo estaría ahí brincando. Yo tengo ganas de brincar ahora mismo aquí. Usted sabe que es que el Espíritu Santo me ha prometido estar en medio de mí. En medio de mí. Usted sabe por qué eso a mí me afecta y me sacude. Porque yo soy bien imperfecto. Yo soy bien imperfecto. Y que el Espíritu Santo me esté diciendo de antemano: yo estaré contigo en medio de ti durante este año, y de mi presencia saldrá un río de gozo y de alegría. Él no me está negando que van a venir momentos de dificultad. No, él lo que me está diciendo: cuando venga, acuérdate que yo soy tu refugio y que te produciré gozo y alegría. Te voy a decir algo, escúchame bien. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe de lo que habla el gozo y la alegría? A lo mejor si entendemos esto, lo podemos procesar mejor. ¿Usted sabe de qué habla el gozo y la alegría? El gozo y la alegría que produce el río del Espíritu habla de que toda temporada tiene una fecha de caducidad. El gozo y la alegría que producen el río del Espíritu hablan de que en medio de la crisis Él me va a sostener y que yo no voy a perecer. En medio del río, el gozo del Espíritu Santo, de lo que me está hablando es que aunque otros están confundidos, en mí no habrá confusión, porque Él es mi defensa. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dime cuál es la crisis que tú estás teniendo, y el gozo que Él va a producir en ti te habla de la solución a ese problema que tú estás teniendo. Solo produce el Espíritu Santo. Quiero cerrar con esto. Tercera promesa. Verso 7 y verso 10. Mi amor, esta es posiblemente mi favorita. El verso 7 es idéntico al verso 10 y dice de la siguiente manera: año 2022, Iglesia Ebenezer, Dios, el Dios de Jacob, es nuestro refugio. El Dios de Jacob es, la segunda parte del verso dice: el Dios de Jacob es nuestro refugio. Le voy a leer el verso completo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Escúcheme con atención. Ese verso es extremadamente poderoso. Lo que está diciendo el salmista en ese verso, esa última parte del verso, el salmista está diciendo: este Dios que es refugio, este Dios que es poderoso, este Dios que está como un río presente en el centro de la ciudad y que de él salen aguas que producen gozo y alegría, es el Dios de Jacob. Mira la referencia con la cual el salmista ata a ese Dios maravilloso y a ese Dios poderoso. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escribir ese salmo, posiblemente yo hubiera dicho: Él es el Dios de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. Y Abraham, aunque cometió sus errores, Abraham es el papá de los pollitos. Yo hubiera dicho quizás al final del salmo: Él es el Dios que está con nosotros, Él es el Dios de Abraham. O hubiera dicho: Él es el Dios de Moisés. Quizás hubiera dicho: Él es el Dios de Isaac, el muchacho que fue al sacrificio. O hubiera utilizado cualquiera
de estos hombres o mujeres extraordinarias. Él es el Dios de la reina Esther. Él es el Dios de María, la madre de Jesús. Hubiera dicho tantas cosas, pero el salmista está diciendo: quiero cerrar esta palabra recordándote que Él es el Dios de Jacob. ¿Y qué significa que Él es el Dios de Jacob? Eso significa que Dios es el Dios de nuestra humanidad y de nuestra imperfección. Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de ese que es humano, imperfecto. Él es el Dios de aquel que es vulnerable, aquel que es frágil. Usted sabe que Jacob fue el muchacho que salió huyendo, porque tratando y apasionado por tener la bendición de la primogenitura, las cosas no las hizo bien, no las hizo de la mejor manera. Jacob significa el que suplanta. Y Jacob sale huyendo. Dice la palabra que Dios amó a Jacob. Usted sabe que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. La nación de Israel lleva el nombre de Jacob. Pero Jacob es ese hombre imperfecto. Jacob es el hombre que muestra vulnerabilidad. Jacob es el hombre que muestra su humanidad. Cuando dice la Biblia, Él está en medio de ti, Él es el Dios de Jacob, es lo que está diciendo: en el año 2022 seguiré siendo tu Dios en medio de tu humanidad. Seguiré siendo tu Dios en medio de tus errores. Seguiré siendo tu Dios en medio de tus caídas. Seguiré siendo tu Dios en medio de tu fracaso. Seré siendo tu Dios en medio de tu fragilidad. Seguiré siendo tu Dios aun cuando peques. Seguiré siendo tu Dios aun cuando no lo logres. Seguiré siendo tu Dios aun cuando las cosas no te salgan bien. Seguiré siendo tu Dios aun cuando me desobedezca. Seguiré siendo el Dios de Jacob. Seguiré siendo el Dios del imperfecto. Seguiré siendo Dios de aquellos que son frágiles. Yo no sé si a ti te conmueve esto, pero a mí me sacude, porque qué mucho dolor de cabeza yo le he dado a Dios. Pero cada vez que voy delante de Él, ¿sabe con qué me encuentro? Con que Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios del imperfecto. Él es el Dios de los errores. Él es el Dios de mis caídas. Él es mi Dios. Y yo cometí errores en el 21, en el 20, en el 19. Por muchos años he cometido errores y horrores. Y si hoy estoy de pies, es porque Él es el Dios de Jacob. Esto no es un permiso para que vivamos una vida loca. No. Esto es una garantía de que en medio de tu fragilidad tú puedes ir al centro de la ciudad, en donde está su presencia y en donde te encontrarás con su río. En este año 2022 necesitamos con urgencia, más que nunca, meternos en el río de su presencia. No te castigues tanto por los errores que has cometido. Él sigue siendo el Dios de Jacob. Iglesia, escúchame. No te descalifiques tanto por los errores que tú has cometido en la vida. Él sigue siendo el Dios de Jacob, el Dios de la fragilidad humana, el Dios del vulnerable. Lo que Él nos está diciendo es, cerrando este salmo, es: yo soy tu refugio, y antes de que tú nacieras ya yo te amaba, a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas y tus fracasos. Necesito que te encuentres conmigo diariamente en el centro, donde está el río de mi espíritu. Iglesia, no podemos pasar un solo día, no podemos pasar un solo día sin acudir al río de su Santo Espíritu. Que no pase un solo día. Que no pase un solo día. Quiero que te pongas de pie conmigo en esta hora. Te voy a leer el verso 10 y con esto termino. El verso 10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este verso se entiende mejor cuando lo leemos en la versión Dios habla hoy. Eliezer, la versión Dios habla hoy dice de esta manera. Verso 10. Ríndanse. Ríndanse. ¿A quién le está escribiendo el salmista? Al pueblo de Dios. ¿A quién le está escribiendo el salmista? A un pueblo que está viviendo una temporada difícil. ¿A quién le está escribiendo el salmista? A un pueblo que le está diciendo: Dios sigue siendo refugio, no cambia, los gobiernos cambian, las modas cambian, la economía cambia, pero nuestro Dios no cambia. Y lo que está diciendo el salmista en el verso 10 es: el secreto, iglesia, escúchame bien, porque para entrar en todo esto que enseñamos hoy, el verso 10 nos dice el secreto. El secreto está en el verso 10. Ríndanse. Sigue diciendo el verso 10. Reconoce que yo soy Dios. Reconoce que yo soy Dios. Yo estoy por encima de los gobiernos de las naciones de toda la tierra. Ríndanse. Reconoce que yo soy Dios y que yo estoy por encima de los gobiernos de toda la tierra. Este es el tipo de verso que la Organización de las Naciones Unidas quisiera quitar de la Biblia. Porque lo que está diciendo este verso es que nuestro Dios está por encima de las naciones, de los gobiernos corruptos de esta tierra, que apoyan el aborto, que apoyan la fragmentación de la familia, que apoyan la destrucción de la sociedad. Y este verso lo que nos está diciendo es: reconoce que Él es nuestro Dios, que Él está por encima. Iglesia, escúchame, necesitamos entender este verso. Yo dije al principio que todos aquí estamos bajo el señorío de alguien. Yo no tengo ningún problema con seguir al gobierno, cualquier gobierno, siempre y cuando no vaya en contra de lo que mi Dios está diciendo. Prepárense, porque ya la perspectiva de género viene con fuerza. Y tantas otras cosas más que vienen. Pero dice mi Dios que Él está por encima de los gobiernos de la tierra. Y la primera parte del verso dice: ríndanse. Ebenezer, para este año 2022 que el Señor nos está diciendo: soy tu refugio. Mi presencia va a estar contigo en medio de ti. Ríndete.